Gracias por estar del otro lado. Vamos entonces con la última exposición. Esta vez nos acompaña, y creo que ya estamos por ahí. Sí, ahí viene con nosotros. Hola, Viviana. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos de tenerte hoy. Bueno, les quiero contar, Julieta es licenciada en psicología, se desempeña tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico, ha brindado atención y asistencia en forma privada, ¿sí? En consultorio a niños, a adolescentes, cumple funciones docentes también, así que es una docente más de nuestro país que trabaja en este sentido, en el nivel terciario. Participó como disertante en varios congresos nacionales, internacionales, relacionados a la salud mental y fue premiada por su trabajo final de grado, su tesis acerca de las tecnologías y los adolescentes. Ha sido parte del equipo de trastornos de conducta alimenticia y grupos familia y pareja del Hospital Rivadavia. Asiste también a pacientes adultos en ese lugar. Participó de la guía pastoral preventiva del suicidio adolescente que confeccionó el Ministerio ADOS. Está casada, Julieta, y junto a su esposo, como parte de un equipo, trabajan con adolescentes en una comunidad de fe. Así que entre sus mayores objetivos y deseos, les quiero contar que Julieta tiene que, como meta que las personas puedan ser transformadas y sanadas de forma integral. Así que, Julieta, te agradecemos profundamente que nos acompañes y dejamos este espacio para que nos cuentes un poquitito acerca de este tema tan particular como es el suicidio adolescente. Muchísimas gracias. A vos, Viviana, gracias por este espacio, gracias a Docentes por la Vida. Muy buenas todas las disertaciones hasta ahora, recién venía escuchando a Ezequiel y la verdad que un privilegio venir después de él, ya que las temáticas están bastante asociadas y conectadas, no es lo único, pero la verdad que está muy bueno para la continuidad de lo que venimos viendo esta conexión, así que les doy muchas gracias. Armé un PowerPoint para que puedan ahí seguir algunos lineamientos que voy a ir hablando, si quieren tomar nota. De todas formas, cualquier información que necesiten tener o si me quieren consultar, me pueden buscar en las redes, ahí tienen mi nombre, y tanto en Facebook o en Instagram me pueden buscar si tienen alguna duda particular, porque como veníamos diciendo, no vamos a poder abarcar todo en este espacio. Antes de compartir, les voy a pedir que abran los oídos, que abran el corazón. Sé que no es una temática fácil de escuchar, no solemos hablar de este tema, pero realmente es algo muy importante, carga mucho mi corazón y creo que debemos estar atentos en las aulas y en los distintos contextos realmente, porque esta es una problemática que está ascendiendo a pasos agigantados. Bueno, voy a pasar a compartirles mi PowerPoint. Espero que ahí lo estén viendo. A ver. Perfecto. Bueno, le puse estos colores para ayudarnos a lo que les decía hace un ratito, de poder estar atentos y de estar alertas. Quiero arrancar hablando de qué es específicamente el suicidio. Tenemos bastantes confusiones a nivel terminológico, y me parece importante ser precisos en algunas cosas, ¿sí? El suicidio es específicamente el acto deliberado de quitarse la vida, ¿sí? Esta es una definición que dio la OMS en el 2010. Hay todos unos protocolos que se empezaron a hacer a raíz de ese año por la nueva ley de salud mental que hablan sobre esta temática. Muy bien, lo primero que les quiero compartir para que puedan tener una idea en términos de tasas es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Es terrible. Entre 10 y 19 años, el suicidio es el segundo puesto después de accidentes de tránsito. Si tenemos que hablar de números, podríamos decir que la tasa es de un 12,7 entre 100.000 adolescentes. Realmente es terrible y en los últimos 2 años esta tasa se estabilizó.
Así que se está creyendo también que cada año va a ir aumentando y es lo que se está viendo a raíz de todas las problemáticas que venimos tocando hoy en el Congreso, que van acrecentando esta problemática también, ¿sí? Así que es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Yo creo que más de uno no consideraba que esto era tan grave como en verdad lo es. Acá les puse una infografía que la OMS armó como para tener algunos datos y entender un poco esta complejidad, este flagelo, de una forma un poco más amplia. Como les decía, ahí tienen que es la segunda causa de muerte entre 15 y 29. Más de 800.000 personas se suicidan al año. Los datos de la pandemia que estamos realmente atravesando hoy nos ayudan a tener un poco de dimensión de estos números, ¿no? Y si podemos pensarlo un poquitito, 800.000 personas al año se están suicidando en el mundo. Es tremendo. Podríamos decir que equivale a una muerte cada 40 segundos. Si entendemos esto, nos damos cuenta que es algo en lo que tenemos que trabajar ya. De hecho, es un poco, tenemos que apurarnos en trabajar con esto. Quiero decir, no estamos tarde, pero sí debemos despabilarnos y prestar atención a hablar de este tema. Otra cosa que les quiero decir, y ahí armé como 3 puntos que me gustaría que se lleven así a grandes rasgos por lo menos de esta temática. El primero es que el suicidio es algo multicausal, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Esto quiere decir que no hay una causa que lleve a este efecto. Esto no existe en estos términos en salud mental. No es que A lleva a B. No se da así. No hay una sola razón que lleve a alguien a quitarse la vida, sino una conjunción de varios factores que terminan en esto. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Primero, para no caer en reduccionismos. Yo escucho mucho en distintos lugares y en contacto con personas que dicen, esta persona se suicidó porque era depresiva, supongamos, o porque le pasó esto. Y no es así, no es necesariamente así, no es que solamente esa única cosa lo llevó o la llevó a ese adolescente, a ese niño, a quitarse la vida, sino que una sucesión de factores complejos hicieron que esa persona, ese adolescente, ese niño, tome esta decisión terminal. ¿Esto qué quiere decir? Que intervienen factores psicológicos, factores sociales, factores culturales, factores ambientales, factores biológicos, factores económicos. Todos los factores que nombramos para hablar de la complejidad intervienen en el suicidio. Segundo punto, el suicidio es más frecuente de lo que creemos. Ya vieron ahí los números que intenté mostrarles en este primer momento. Y quiero decirles que según la Organización Panamericana de la Salud, escuchen, esto es tremendo, por cada suicidio consumado se considera que 20 personas lo intentaron. O sea, de 21 personas, una sola lo consumó, 20 lo intentaron. Esto nos da a entender que es mucho más frecuente de lo que pensamos, que tal vez niños o adolescentes que están en nuestra aula han pensado, varios de ellos, en quitarse la vida y nosotros no nos estemos dando cuenta, o familiares, o sobrinos, o parientes, o si somos parte de una comunidad de fe, los chicos del grupo. Y esto quiere decir que muchas veces pensamos que este es un tema como, bueno, le pasa a alguno, a personas que tienen muchas dificultades, o que no tienen figuras a las cuales recurrir. Error. Esto es más común de lo que pensamos. No quiero que se pongan paranoicos, no es la idea. Estamos aprendiendo eso con esta epidemia mundial, ¿no? A ser conscientes, pero a no desesperarnos. Esto es lo mismo. Es para que tomemos conciencia y agudicemos nuestra observación. Muy bien. 3. Otra cosa fundamental. Debe dejar de ser un tema tabú. Porque, como tantos otros temas que hemos podido trabajar socialmente, y gracias a Ezequiel hace un ratito podíamos hablar de la sexualidad, del abuso, otro tema que en otros años ha sido un tema tabú, este lo es hoy por hoy. Y no ha dejado de serlo. De hecho, yo creo que todavía le falta a la temática del suicidio para dejar de ser un tema tabú. Pero es muy importante hablar de esto. Ahora en un ratito yo les voy a hablar de algunos mitos que andan circulando a nivel social en relación al suicidio y que tienen que ver con esto. Como muchas veces pensamos que si hablamos del tema, entonces lo vamos a estimular o vamos a hacer que alguien que no lo está pensando lo empiece a pensar, y eso nos preocupa.
pero no es así. Ahora lo vamos a ver en un rato. Es un mito falso. El tema es saber cómo tratarlo y de qué cosas sí hablar para poder trabajarlo de una manera adecuada. Muy bien. Quiero dejarles ahí en este gráfico algunas ideas como generales para que entendamos bien en esto que les decía hace un ratito de los términos. Una cosa, o podemos definir la conducta suicida por 4 componentes. Una cosa es la ideación suicida, esto tiene que ver con el pensamiento, pensar en la propia muerte, expresar un deseo de muerte o una intención de querer morir. Esto pasa a nivel mental, por eso se llama ideación suicida. Para que todo esto llegue a la consumación de un acto, luego tiene que seguir por la elaboración de un plan suicida, es decir, buscar métodos, horarios, días, posibilidades en las cuales esta persona, este niño, este adolescente, va a ejecutar esa ideación que está teniendo en relación a su propia muerte. Una vez que elabora un plan, lo siguiente que va a hacer esta persona es obtener los medios para hacerlo. Es muy común en estos casos que los niños busquen videos acerca de distintos métodos que no voy a nombrar, y ya van a saber por qué no los voy a nombrar. Distintas metodologías en YouTube, en blogs, en grupos de Facebook, donde también existen este tipo de cosas, para poder ejecutar ese plan que se han armado. Y lo van a hacer, ya sea comprar algún elemento, buscarlo en su hogar o salir para ejecutar este plan. Y lo último que hace la persona es la consumación del acto, que puede terminar positivamente para sus intenciones, es decir, con un acto fatal, o negativamente para sus intenciones, que puede ser hospitalizado o encontrado por alguna persona. ¿Por qué desarrollo esto? Y no es sencillo escucharlo, tampoco decirlo, ¿no? Porque tenemos que entender que esto no se da de un momento para el otro. No es que un día uno se levanta, tiene una ideación, elabora un plan, busca el método y lo hace. Esto es un proceso que va ascendiendo cada vez, y por eso lo armé así a modo de un escalonamiento, como lo pueden ver en el gráfico. No todas las personas con ideación o pensamientos de muerte cumplen todos los requisitos hasta hacer el intento, ¿sí? Por eso es importante detectarlo. Hay personas que solamente se quedan en el pensamiento y nunca van a ejecutar la acción de hacerse un daño efectivamente, y otros que sí. Y es importante entenderlo porque muchas veces alguien nos cuenta, estoy pensando esto, tengo este pensamiento. Muchas veces los chicos, el otro día estaba atendiendo y un chico me decía, me agarra, me viene ese pensamiento, ¿no? Así lo expresan como algo externo, me vino ese pensamiento. Y nosotros nos asustamos, ¿no? Nos ponemos alerta, no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Bueno, hay que entender, para esto les puse esto, que es un proceso, que no es algo que uno decide así, un día se levanta y lo hace, aunque hay un componente impulsivo importante en los adolescentes, pero para que podamos estar atentos a cada una de estas posibilidades. Muy bien. Vamos con los mitos, que me parece algo sumamente importante a trabajar. Los primeros 2 que decidí mostrarles, y para esto a todos los que trabajan en educación, si están interesados en buscarlos, hay muchas imágenes que hizo, ahora no estoy recordando si la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, pero si ponen en Google mitos, les van a aparecer imágenes muy atractivas con figuras de adolescentes, con colores, que está bueno para trabajar, donde se hablan de estos mitos si quieren buscarlos, ¿sí? Yo hoy decidí armarlo así. El primer mito que leen ahí dice que el suicida está decidido a morir. Y el segundo, que quien haya sido suicida una vez no dejará de serlo. ¿Qué quiere decir la segunda frase? Por supuesto, un intento, ¿sí? Lo que está queriendo decir es, alguien que haya intentado no dejará de intentarlo. Falso, error. Lo que quiero decir del primero es que en la mayoría de los casos quien está pensando en suicidarse no desea la muerte en sí misma, sino terminar con el sufrimiento que está teniendo. Por lo tanto, está pidiendo ayuda, eso es lo que está pidiendo. Quiere salir de esa situación conflictiva, angustiante o dolorosa por la que está viviendo y no está pudiendo encontrar otra forma de resolverlo que no sea esta. Así que el suicida no necesariamente está decidido a morir, si quiere terminar de alguna forma con su sufrimiento. Lo segundo, esto de que
quien haya pensado en suicidarse no dejará de pensarlo nunca o no dejará de intentarlo nunca. Falso. Creo que si eso no fuera así, no sé si sería psicóloga. Muchas personas que han tenido intentos de suicidio, hay una cantidad tremenda de testimonios dentro del ámbito laico y dentro del ámbito religioso de personas que han podido salir adelante en relación a intentos de suicidio en su adolescencia o en su niñez o en su adultez y que hoy por hoy no se sienten de la misma forma, ¿sí? Y es importante trabajar con esas personas, con esos testimonios, quiero decir. Muy bien, tercer mito. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. O algunos dirían enfermedades mentales o padecimientos mentales. Error, falso. Esto no es así. Cada vez los estudios científicos con mayor preocupación para el ámbito científico también, comprueban que muchísimas personas que intentan suicidarse no tienen ningún tipo de trastorno mental tipificado. ¿Qué quiere decir esto de tipificado? Que no está descrito como un trastorno mental, o sea, no tiene una enfermedad mental la persona. Alguno por ahí detrás de la cámara estará pensando, pero ¿cómo? No puede ser. Sí, increíblemente es así, o no increíblemente en realidad, nos hace pensar como sociedad qué está pasando que nuestros niños y nuestros adolescentes no tienen esperanza de seguir en un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Es un gran llamado de atención. El otro que leen ahí dice, hablar del suicidio es una mala idea y puede ser un estímulo. Falso también. Se los decía hace un ratito, hablar nunca va a ser negativo. El tema es saber cómo y de qué hay que hablar. Y en esto les voy a pedir que si están anotando, se anoten ahí algunas cositas. ¿Qué temas no hay que hablar cuando estamos hablando de suicidio? No hay que hablar de metodologías utilizadas para suicidarse. Eso definitivamente no hay que hablarlo. Por eso hace un ratito yo les decía que no les iba a decir qué tipo de videos ven los adolescentes. Pero está lleno de videos que muestran metodologías para cometer un suicidio. De eso sí no hay que hablar. O sea, si yo estoy teniendo una conversación con un adolescente o con un grupo de adolescentes, no les voy a decir, bueno, los métodos más utilizados para suicidarse son no hay que hacer eso, porque eso sí brinda una idea. Alguien que capaz tiene solamente una ideación y no ha llegado a pensar en un plan para ejecutarlo, si yo le facilito un método mostrándoselo, no con una negativa intención, sino al contrario, puedo incentivar que use ese método. Así que de los métodos no hay que hablarlos. Tampoco hay que plantear causas, o sea, las personas se suicidan por esta razón, tampoco. ¿Por qué? Porque algún adolescente puede sentirse identificado con esa causa de la que yo estoy hablando y tener estos pensamientos de los que estamos hablando, pensamientos de muerte o incluso algún intento ya consumado pero no fructífero y sentirse aún más inmerso en esta problemática y sin poder resolverlo, ¿sí? Ahora, ¿de qué sí podemos hablar? Podemos hablar de prevención, de qué factores son protectores, podemos hablar de habilidades que podemos desarrollar para salir adelante, podemos hablar de testimonios de personas que han salido adelante. Hay un montón de cosas de las cuales sí tenemos que hablar. Y una de las cosas que sí podemos hablar es plantear esto como una problemática. Esa placa que yo les mostraba hace unos minutitos atrás sobre la segunda causa de muerte, eso sí lo podemos decir, eso no va a ser perjudicial, sino al contrario, va a plantear algo que los adolescentes ya saben que está pasando, incluso los niños también, sexto, séptimo grado, ya saben que está pasando, ya han vivido amistades o vecinos o compañeros que han pasado por esto y simplemente lo vamos a plantear, vamos a blanquearlo, lo vamos a explicitar. Pero en esto siempre los niños y los adolescentes nos llevan la ventaja, así que explicitarlo y blanquearlo no va a ser más que ayudar. Tengan en cuenta esto, nunca hay que hablar de las metodologías utilizadas y tampoco plantear causas, sino más bien hablar de prevención, de testimonios, de que esto sí está pasando, de qué uno puede hacer si esto le está pasando y a quién puede recurrir. Muy bien, no quiero extenderme mucho más. Últimos 2 mitos que traje para ahora. La mayoría de los suicidios suelen suceder sin aviso previo. Y una que está muy conectada, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Falso. Son 2 mitos muy difundidos, creo yo que los más difundidos y bastante graves. ¿Por qué bastante graves? Digo porque nos sesgan,
no nos dejan pensar en esta problemática con claridad. No son ciertos. En la primera de ellas, que decía la mayoría de los suicidios suelen suceder sin aviso previo, es algo que está bastante difundido, ¿no? Uno dice, uy, no me di cuenta, no dio ninguna señal, nadie vio nada extraño. Esto no es para culpabilizar o que se sientan mal aquellos que rodeaban a esta persona, para nada. Es cierto que muchas veces no nos damos cuenta, porque no lo notamos, no sabemos qué indicadores son los que tenemos que tener presentes, sino que lo que quiero hacer ahora es poder despabilarnos en esto, ¿sí? No es para sentirnos mal. Las personas siempre dan algún indicio, el tema es que muchas veces es tan velado que no nos damos cuenta, no lo podemos percibir. Esto no quiere decir que se lo vayan mostrando a todo el mundo o a su familia, pero en general la persona siempre tiene alguien, 1, 2 o 3 personas que se han dado cuenta que algo raro sucede. No necesariamente lo dicen, estoy pensando en esto, pero han cambiado su actitud de alguna forma, están más reservados, están más aislados, están más entristecidos, están diferentes, y eso es una señal. En unos minutos vamos a hablar de los indicadores. Muy bien, así que ese es el punto número 1. El punto número 2, que es el que leen ahí, que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, es tremendo, también falso. Si la persona avisa, debemos creerle, tal como nos dijo Ezequiel hace un ratito en relación al abuso sexual. ¿Por qué alguien mentiría en relación a un pensamiento de muerte? ¿Por qué alguien que está sufriendo diría esto solo, como se dice popularmente, para llamar la atención? No es así. Si alguien está diciéndolo, hay que prestarle atención y nunca pasarlo como algo, como desmerecerlo o desmentirlo y decir, ay, lo hace para llamar la atención porque por tal razón, o lo hace porque ahora está pasando por esto y nadie le está dando bolilla. Al contrario, ignorarlo o desmentirlo puede funcionar como un incentivo para la persona a cometerlo. Más dentro de los adolescentes, que hace un ratito les compartía, que a veces son un poco impulsivos o tienen sus sentimientos bastante a flor de piel, y dicen, ¿no me crees? Bueno, mira cómo te lo demuestro. Vos me ignorás, mira cómo lo voy a hacer, ¿no? Y tal vez tienen un intento y es bastante preocupante, ¿sí? Así que quien lo dice también puede cometerlo, como alguien que no lo dice, ¿sí? Así que esto es importante que lo tengamos en claro. Muy bien, me queda un ratito muy cortito, así que voy a simplemente mostrarles para que puedan anotar ahí. Después igual les voy a dar algún material si quieren seguir leyendo. La temática es muy compleja y profunda como para darla en un rato tan cortito, pero tienen ahí varios factores de riesgo que pueden llevar a una persona en la conjunción de estos factores, quiero decir, porque como les dije al principio, es una problemática compleja y no simple, en pensar en su muerte. Muy bien, ahí tienen algunas, voy a leérselas simplemente para que puedan tenerlas en cuenta si quieren sacarle una foto o tomar nota. Víctimas de violencia y humillación, como el abuso sexual, como el acoso, el bullying y ese tipo de circunstancias. Algún suicidio cercano de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, de alguien del barrio. Falta de una red de contención o una red de apoyo, personas que estén cerca de él, que le escriban o que le escriban, puede ser un factor posible. Ahí puse factor posible justamente para desmitificar, ¿sí? Posible, no determinante. La depresión puede ser un factor posible también. Dificultades en el control de los impulsos, es decir, personas que no pueden a través del pensamiento meditar y procesar lo que está pasando y decidir otra cosa, sino que pasan a la acción directamente. Eso es lo impulsivo, algo muy frecuente en los adolescentes. Limitaciones en cuanto a sus habilidades sociales, es decir, en su contacto con el otro, les cuesta hablar, les cuesta socializar, les cuesta expresar sus sentimientos. Una escasa habilidad para resolver problemas, no sabe cómo resolver problemas propios o con otros. Comportamiento suicida previo, obviamente, si ya tiene un intento, más grave el caso posteriormente. Limitaciones en el registro y manejo de las emociones, es decir, no puede entender bien qué le pasa, qué siente, por qué sintió eso, a qué se debe, qué situación se lo despertó. Pobreza en la comunicación, le cuesta mucho hablar o no encuentra las palabras, no se sabe expresar
o no tiene espacios de comunicación, dificultad para manejar el estrés o la ansiedad, rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva es cuando alguien, disculpen los términos, uno diría es muy cuadrado, sería algo así. Sería lo contrario a la flexibilidad. La rigidez cognitiva lo que hace es que muchas veces nos frustremos de una forma muy alta, ¿sí? Porque como esto no se dio de la manera en que yo lo había planificado o pensado, y se da de otra manera, eso me hace enojar, me hace sentir mal, me frustra, porque mi pensamiento es muy rígido y no puedo ser flexible en pensar otras opciones. También distorsiones en el pensamiento, esto es algo un poquitito más complejo, pero por ejemplo, personas que sobredimensionan o minimizan, hay distintas distorsiones en el pensamiento que la psicología describe y también entran dentro de esto. A ver ahí. Uy, perdone, ahí está. Mal manejo de las frustraciones y los fracasos, un poquito lo que les decía hace un rato, consumo problemático, falta de proyectos y desafíos, baja autoestima y también desilusiones espirituales, podría haber agregado ahí amorosas, relacionales, distintas desilusiones. Estos 17 factores están en una guía que Viviana cuando me presentó la mencionó, ahora voy a ir hacia el final y les voy a mostrar cuáles se la pueden descargar de forma gratuita si quieren leerla. Ahí tienen todos estos factores un poco más desarrollados, los desarrolló el licenciado Gustavo Bedrosian, el doctor Gustavo Bedrosian, que es psicólogo también, doctor en psicología, y otros colegas también fuimos desarrollando talleres y distintas intervenciones si quieren leerlo. Muy bien, me voy a adelantar a estos factores protectores que ustedes lo van a poder leer en la guía y quiero pasar directamente a los signos posibles, ¿sí? Cosas que podemos detectar que nos pueden ayudar a prestar atención y entender que alguien puede estar pasando por esta problemática. Les armé ahí una especie de línea para que sigan. ¿Cómo me doy cuenta que alguien está teniendo pensamientos de muerte o podría considerar un suicidio? Primero, teniendo en cuenta los factores posibles. Si hay una persona o un niño, un adolescente que reúne varios factores de riesgo y no tiene factores protectores, en general los factores protectores tienen que ver con la contención, con una red de apoyo, con poder expresar sus emociones, ¿sí? Algunos puntos contrarios a los que les compartí sobre el riesgo, ¿sí? Después los pueden leer y profundizar. Entonces, si alguien reúne muchas de estas condiciones y no tiene factores protectores, los factores protectores que hacen, contrarrestan, justamente protegen estos factores posibles de riesgo. Van a empezar a tener manifestaciones de que algo no está funcionando bien. Acá les dejé algunos. El aislamiento es algo a tener en cuenta, no solo para el suicidio, sino para un montón de problemáticas en relación a la salud mental, ya sea que está cursando un proceso depresivo o, por ejemplo, lo que Ezequiel nos contaba hace un rato sobre el abuso sexual. Cualquiera de estos cambios en su rutina, en sus emociones, en su desenvolvimiento habitual, nos sirven para entender que algo está, digamos, sucediendo. Y después habrá que ver qué, ¿sí? El aislamiento, entonces, no quiere conectarse, no participa, está muy reservado, se va hacia un costado, quiere estar solo, me tiene que llamar la atención. Ideas negativas frecuentemente que comparte, que dice, todo me sale mal, a mí nunca me va a pasar nada bueno, al final la gente, y distintas frases así que muestran ideas negativas. Falta de interés o apatía, no quiere nada, no le interesa nada, todo le da igual, pareciera que nada lo motiva, perdió el interés, ¿no? Capaz, esto es muy llamativo, si algo antes sí le causaba un interés y de repente ahora ya no lo quiere más. Esto, atención, es común que los adolescentes cambien de intereses, ¿no? Pero esto se refiere a que es como que pareciera que nada lo moviera o nada la moviera. Desesperanza, esto como bueno, en relación a la sociedad o al futuro o a su vida, si esto va a continuar igual, ¿para qué seguir? Y frases de este estilo que muestran desesperanza. Desequilibrio en las rutinas, algo difícil de evaluar en cuarentena porque los adolescentes se están acostando muy tarde y levantando muy tarde, un montón de desequilibrio en las rutinas, pero es algo interesante. Si empieza a tener insomnio, si no quiere comer, no duerme bien, cambió los horarios de acostarse, de despertarse, de hacer ciertas cosas que hacía,
es un indicador a tener en cuenta. Cambio de actitud, si era de una forma y ahora es de otra, si tiene respuestas que antes no daba y me llama la atención, porque esta persona era muy cariñosa, ¿qué pasó que ahora reacciona así? Algo para tener en cuenta. Cambios repentinos de humor, si pasa de la alegría a la tristeza, del llanto a la euforia, así de un momento para otro de una forma abrupta, también. Les repito, en esto tenemos que tener en cuenta cuán frecuentemente pasa y cuán diferente es a cómo era esa persona anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas son habituales en la adolescencia, esperables y normales. El tema es que si nosotros estamos distraídos y decimos, bueno, es algo normal de la adolescencia, no pasa nada, ya se le va a pasar, ahí es cuando estamos siendo negligentes. El descuido, se empieza a desinteresar, no le importa su ropa, su vestimenta, cómo se presenta al resto, no le importan sus cosas, su celular, su computadora, está descuidado, es un dato importante. Un comportamiento riesgoso, se expone a situaciones de riesgo a nivel sexual o a nivel deportivo o a nivel social, ya sea consumo, o hace cosas muy al límite, ¿no? Ay, mirá cómo me paro en este balcón. Bueno, ya es algo a tener en cuenta, es un comportamiento riesgoso. O salgo a cualquier hora y no me va a pasar nada, y son las 4 de la mañana y yo me quiero ir y me voy a correr. Bueno, son comportamientos de riesgo. Bueno, ahí, como les decía, el consumo de sustancias también. Y los 3 últimos que decidí ponerlos ahí, que son como los más llamativos, porque ya está hablando de algo más avanzado, son las autolesiones, los cortes, y en esto quiero aclarar una cosita. No todas las personas que se autolesionan terminan haciendo un intento de suicidio. A veces la autolesión o el corte significa otra cosa, una descarga corporal, un enojo que pone el adolescente sobre el cuerpo. Sin embargo, si aparece, es nuestro deber prestarle atención y hacer algo. En todo caso, lo que yo les acabo de decir lo evaluará un profesional o alguien capacitado, pero nunca habrá que desmerecerlo, ¿sí? No es que, uy, se cortó y si se hubiera querido matar hubiera hecho otra cosa. No, para nada. Hay que prestar atención. Regalar sus pertenencias, de pronto se deshace de cosas que le importaban. No, tenés esto, ¿por qué? No por las dudas, tenelo vos, quédatelo, te lo regalo. Bueno, sin ninguna explicación, no era para un cumpleaños, no es para algo que tuviera algún sentido emocional que uno pudiera entender, es algo llamativo porque quiere decir que se está desprendiendo de cosas que son importantes. Y obviamente, pero no menos importante de aclarar, algún mensaje explícito de muerte o de suicidio. Ya sea un mensaje que me lo dijo irónico, nada que ver, era en un contexto gracioso, no importa. Siempre es importante hacer un parate y preguntar si realmente la persona está pensando en esto. Bueno, creo que ya me queda poquitos tiempos, así que voy a dejar de compartir y decirles lo último. A ver si puedo ahí. Ahí está. Muy bien. Si quieren buscar material al respecto, pueden entrar en Google a suicidio en Argentina de la OMS, ponen así, suicidio adolescente Argentina, OMS, y les va a aparecer, yo les voy a mostrar para que puedan tenerlo en vista, este cuadernillo lo pueden descargar, ahí, espero que lo estén viendo, este es un armado, un PDF que hicieron, yo lo tengo en papel porque dieron una charla, pero lo pueden bajar online y seguirlo en forma virtual en sus dispositivos. Ahí van a tener cosas de las que les hablé recién y más desarrollo, y van a ver que hay un apartado hacia el final que les quiero mostrar, que habla específicamente, me hubiese encantado poder decírselos, pero no nos llegamos a tiempo, de algunas recomendaciones que se hacen en relación con el sistema educativo. Bueno, no sé si lo van a poder leer, pero acá está. Son pautas específicas y recomendaciones puntuales que se hacen en relación a este problema y el sistema educativo, ¿sí? Algunas cosas a tener en cuenta, cómo abordarlo. Además, al final pueden encontrar bibliografía si quieren, digamos, profundizar más en la temática. Y lo último que les quiero mostrar, y me acabo de dar cuenta que no se los compartí, es la guía, el material que les había dicho de la guía pastoral. Les voy a mostrar con la presentación, así pueden descargarlo también en internet de forma gratuita.
De todas formas, si alguno llega a tener alguna dificultad, no lo encuentra, no sabe cómo hacer, ahí está apareciendo mi nombre, sin licenciada, me buscan Julieta Zarpone en Instagram o en Facebook y me pueden escribir y yo no tengo problema en transmitirles esa información, todo lo contrario, no hay nada que me importe más que la gente esté informada en esto. Ahí lo tienen. Ahí si quieren anotarse el link, esta es la guía que les mencionaba al principio, http://, esto lo ponen en su buscador, ministerioa2.org/vida, la vida es una aventura.html, ¿sí? Ahí lo buscan, van a tener, yo armé unos talleres para trabajar con adolescentes, pero también se habla sobre factores de riesgo, factores protectores, se habla de todo esto y pueden consultarlo, ¿sí? Cualquier cosa, de todas formas, si alguno no está llegando a escribirlo, no le puedo sacar una foto o algo, me escribe, ¿sí? Bueno, me quedo con varias cosas, con ganas para decirles, pero espero que esto les haya servido para entrar en conocimiento de esta temática, no pasarla por alto. Hay varias cosas que podemos hacer, también me pueden escribir si están interesados en saber, ahora no nos da el tiempo, pero bueno, podemos trabajar conteniendo a este adolescente, buscando una red de apoyo, buscando algún profesional que lo pueda acompañar, involucrar a la familia o a quien tenga cerca para trabajar en conjunto. Si tuviera que resumir en una sola cosa que hay que hacer, hay que trabajar en red. Esta problemática no se puede trabajar solo. No es que yo solo como docente o como directivo puedo solo o sola ayudar a alguien que está pasando por esto. Siempre es necesaria una red de apoyo, ¿sí? Bueno, esto sería todo. No sé si ahí está Viviana. Sí, Juli, acá estoy. Muchísimas gracias, muy claro. Y tenemos algunas consultas. Dale, cómo no. Déjame ver un minutito. Sí, por favor. Muchos agradeciendo la claridad. Entendemos que es un corto tiempo realmente porque, bueno, queremos tratar de introducir el tema, dar algunas Tal cual. tips para tener muy, muy en cuenta, pero creo que como docentes sería fabuloso que nosotros podamos avanzar en estos temas. Totalmente. Seguir conectándonos con gente que está en el tema también y que lo viene estudiando y trabajando desde hace muchos años. Yo particularmente la guía la conozco y la verdad es que la he aprovechado muchísimo, así que la recomiendo. Muchos han comentado en el chat sí. en cuanto a las características que nosotros podemos llegar a notar o los indicios, los indicadores, que es bastante normal encontrar esto en nuestros adolescentes, sí. Que es un poco lo que vos venías también comentando. Y en ese caso, ¿qué conviene hacer? ¿Sí? Si nosotros percibimos, notamos, conviene hablarlo, decirle, mira, estás teniendo estas actitudes que me preocupan, o vamos por otro lado. ¿Cómo lo planteamos para poder abordar a ese chico, ese adolescente, y poder darle la ayuda que necesita? Porque como decías al principio, está buscando ayuda, está teniendo un problema y lo tenemos que ayudar. No podemos tener oídos sordos ni mirar para otro lado. No, totalmente. Creo que lo primero que estás diciendo ya es fundamental. O sea, si tuviera que destacar 3 cosas principales, la primera es no negarlo. Si alguno tiene ahí cerca WhatsApp, ¿vieron los monitos que se tapan los ojos, las orejas y la boca? Eso es lo que no tenemos que hacer. No neguemos. Si estamos viendo algún indicador, si alguien verbalizó algo sobre todo, no podemos pasarlo por alto. Yo sé que es muy angustiante y que realmente no estamos capacitados para abordar temas así y nos comprometen a nosotros mismos, pero no lo podemos negar y trabajar en equipo. Ahora, si yo veo esto, lo primero que puedo hacer, si veo, sobre todo si no se dio un espacio de charla, sino algo que yo estoy viendo desde el aula, habilitar un espacio de escucha. Eso es lo primero que yo haría. ¿Y cómo? Si en el aula, ¿cómo hago? Siempre el adolescente tiene algún momentito, en algún recreo, en alguna ida y vuelta, entrada al baño, salida, cruzada de
profesores, habilitar un espacio de escucha. Antes de nosotros darle la respuesta de lo que nos parece a nosotros que le está pasando, preguntarle, ¿te está pasando algo? ¿Sabes qué? Noté esto que me llamó la atención de vos, porque vos no solías ser así. ¿Será que yo me confundí o te está pasando algo? ¿Sabes que puedes contar conmigo? Abrir, solamente. Esto no quiere decir que al toque el adolescente va o el niño va a decir directamente lo que está pasando. A veces sí, y eso sería genial porque es un buen recurso, pero si no, permanecer en esto. Se lo dije y no pasó nada y veo que esto está aumentando. Abro más. O invito a algún amigo, fulanito, vi así, a tal. ¿Será que le está pasando algo? ¿Vos te dijo algo? Porque también el entorno de amigos muchas veces lo sabe y no sabe a quién recurrir porque tiene miedo, porque le dijo que no le diga a nadie, porque no le compartes porque si mis papás se enteran o mi familia se entera, no me va a dejar salir más, cuestiones así. Entonces algún amigo de confianza puede habilitarnos ese espacio de escucha, ¿sí? Y después ayudarlo también, esto de decirle, ¿será que estás más triste de lo normal, de siempre, o más solitario? Puede ser. Yo a veces uso palabras graciosas como para habilitar, ¿no? Capaz que yo flasheé y no me di cuenta, cosas así que al adolescente le hacen como, bueno, está en mi onda, me entiende, no es que estoy hablando con alguien que no sabe de lo que manejo yo, ¿no? Esas son como las cosas más importantes, habilitar la escucha y no nosotros decirle lo que le está pasando, sino que la persona, el chico, la chica nos diga qué es realmente lo que está pasando dentro de sí. Porque como les decía, estos indicadores que les mencioné muchas veces son normales. El tema es que si permanecen en el tiempo, si agudizan o son muy frecuentes, ahí tenemos que prestarle atención. Si un chico un día entró y pegó un portazo una sola vez en su vida, no necesariamente quiere decir que le está pasando algo puntual negativo. Por otro lado, no quiere decir que no le tenemos que prestar atención, sí, pero cuanto más notorio, más asiduo se hace o más permanente en el tiempo, mayor atención o gravedad puede ser que esté pasando detrás, digamos. Perfecto, Juli, perfecto. Pensaba en este tiempo tan particular que estamos viviendo, ¿no? Donde no podemos tener ese contacto cara a cara, donde no podemos saber qué es lo que pasa del otro lado y donde también nos hemos encontrado con estadísticas o con situaciones duras y muy crudas respecto del aislamiento y sí. algunas cosas que se han potenciado, ¿no? En este tiempo. Así que bueno, sí, ya nuestro trabajo para los docentes que estamos en niveles inferiores, más básicos como puede ser el nivel inicial o la primaria, hay un acercamiento mucho más profundo quizá. Pero en la secundaria, que es donde esto se desarrolla, hay un poquitito más de lejanía, que es normal en el sentido de que el profesor no puede estar tan en contacto, ¿no? Con el adolescente en este tiempo. Así que, bueno, habrá que abrir mucho más los ojos. Sí, y creo que, perdón que te interrumpí, Viviana, una cosita que quería decir para cerrar un poco con esto, que lo digo en casi todos los ámbitos donde me muevo. No está mal que alguien se sienta triste, que alguien esté desesperanzado, todas las emociones son normales y están bien, y quien es creyente sabe que Dios las puso en nosotros para algo. Y lo importante es saber cómo trabajarlas, cómo canalizarlas. Entonces, si hay alguien que se está sintiendo mal, no debería eso asustarnos o preocuparnos, es esperable, está bien que sea así, tiene que poder expresar también las emociones que entre comillas llamamos negativas, que para mí no hay emociones negativas, pero negativas, por decir así, como el enojo, la tristeza o el desgano, distintas cosas, y no está mal, y muchas veces queremos como negar o tapar esa situación, no, porque tiene que estar bien. No, si hay algo que está pasando, tiene que estar mal, y está bien, y tiene que procesar esa emoción. Entonces, eso me parece también importante para nosotros en nuestro espacio como educadores, como docentes, tener esto en cuenta, ¿no? Que todas las emociones están bien y son buenas, hay que saber cómo encauzarlas y cómo trabajarlas, pero sí, como vos decías, estar atentos, estar alertas, no dejar pasar, no por la cotidianidad tan difícil para todos. Yo también soy docente y sé que nos corren los tiempos, las notas, los horarios, muchas veces nos perdemos de lo más importante, que es la persona que está detrás de eso, y que podemos ser unos agentes de salud importantísimos realmente. Yo que estoy en el ámbito clínico,
cuántas veces la escuela es un factor preventor y derivador para casos complejos. Así que la tarea de todos es muy importante. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Creo que todos los que estamos hoy acá conectados de alguna forma tenemos esta intención, este sentir, esta voluntad de involucrarnos en la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de ser ese agente de buenas cosas para ellos, ¿no? De trabajar en lo bueno para ellos. Así que muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Por tu tiempo. Muchísimas gracias.